Por estos días es noticia en Estados Unidos la gran cantidad de arrestos de inmigrantes por parte de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Y es que no solo se trata de arrestos criminales, como los llama el gobierno del presidente Donald Trump, también están cargando con migrantes que incluso viven con un estatus legal, cuentan con un permiso para trabajar y no han cometido ningún delito. En este video te daré algunas recomendaciones para evitar el arresto y qué hacer en caso de que esto suceda. Si eres un indocumentado o tienes una orden de deportación, quédate hasta el final y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ya. En su primera semana, la administración de Donald Trump prepara la revocación del estatus legal de muchos inmigrantes cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos que llegaron a Estados Unidos bajo el programa de paro humanitario, o personas que entraron con permisos a través de la aplicación CBP One. También canceló el estatus de protección temporal TPS que protegía y garantizaba una estancia legal y permisos de trabajo a 600,000 venezolanos. Todo esto ha generado preocupación a cientos de miles de personas que permanecen con un estatus I-220B o I-220A, o incluso aquellos que recién entraron al país con permisos de parol, y en general a cualquier inmigrante que no cuente con un estatus legal en el país. Ante esta situación de incertidumbre, muchas son las organizaciones que se están uniendo para informar a las personas sobre lo que deben o no hacer en caso de ser detenidos por oficiales de ICE. A continuación les comento algunas de estas recomendaciones. Si te encuentras en riesgo de ser deportado, debes evitar el contacto con agentes de inmigración y también trata de no estar en contacto con el sistema policial y por supuesto no salgas del país. Por si acaso, dale tu número de registro extranjero a algún familiar o amigo. Si no sabes cuál es este número, por aquí arriba te estaré dejando un video donde te lo explico. Trata que la persona a la que llames tenga un número de teléfono de un abogado que lleve tu caso y que él mismo sea un abogado que tenga experiencia en deportaciones. Ahora bien, ¿qué hacer si los agentes de ICE tocan la puerta de tu casa? En este caso se recomienda no abrirla. El umbral de la puerta de tu casa tiene fuerza de ley y no pueden entrar si no tienen una orden del juez. Si tienen una orden firmada por un juez federal o un magistrado, se les debe pedir que te la muestre a través de la ventana o por debajo de la puerta. Si la orden no es válida, no se debe dar acceso al domicilio. Aunque en el caso de que lo hicieran por la fuerza, se recomienda no mostrar resistencia. Otra cosa, si te enfrentas con esta situación, quizás no tienes una orden de deportación, pero te quieren arrestar y el oficial te pide tus papeles, te piden tu estatus migratorio, tú tienes el derecho de no hablar. El silencio es tu arma. Recuerda que todo lo que digas puede usarse en tu contra. ¿Qué hacer si ICE detiene tu auto? En este caso se aconseja bajar la ventanilla de tu auto parcialmente y darle a los oficiales solamente una licencia de manejar u otro ID emitido por el gobierno de los Estados Unidos. Los agentes de ICE no podrán inspeccionar los bolsillos de las personas ni el auto si no tienen una orden judicial, mucho menos tomar huellas dactilares. Si pretenden revisar a un pasajero, este tiene derecho a no mostrar su tarjeta de identificación ni brindar datos personales. Tú como inmigrante tienes el derecho a pedir una orden firmada por el juez, de mantener silencio, de no brindar tu nombre, de no firmar ningún documento, de no decir tu nacionalidad o estatus migratorio y pedir la presencia siempre de un abogado al interactuar con ICE. En el caso de que usted quiera localizar a algún familiar o amigo que haya sido detenido, puede hacerlo usando su número de registro extranjero en la siguiente página que dejo en la descripción del video. Finalmente, como siempre les digo en mis videos, trate de tener a mano el contacto de algún abogado de inmigración que pueda brindarles asesoramiento necesario según sea su situación particular. Hasta la próxima. Chao.